Muy buenas noches, saludos a quienes nos ven por estos medios. Mi nombre es Jesús Morales. Voy a moderar este circuito de lectura y análisis de texto antielectoral que les presenta el Frente Antielectoral como una serie de lecturas y análisis de textos antielectorales. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en carácter individual que denunciamos la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo a boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar, organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión, ustedes van a escuchar parte del discurso de don Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista en ese entonces, en Lares, el 23 de septiembre de 1950, y lo van a escuchar de su propia voz. Este discurso se da en el marco de la aprobación de la Ley 600 por el Congreso Federal Yankee, que autorizaba una carta orgánica, charter, para una administración colonial en Puerto Rico. Nuestros panelistas para esta noche de hoy serán la compañera Sonia Rivera, es miembro de la FUPI y del Movimiento de Liberación Nacional y miembro del Frente Antielectoral. El compañero Pablo Cruz Asise, miembro de la Juventud Nacional que participa en el Frente Antielectoral. Y el compañero José Gabriel Gómez, miembro del Frente Antielectoral. Bien. Como ya les dije, este discurso de don Pedro Albizu Campos se da en Lares el 23 de septiembre de 1950, en el marco de la aprobación de la Ley 600 por el Congreso Federal Yankee, que autorizaba una carta orgánica para una administración colonial en Puerto Rico. Esto es lo que luego se convirtió en el Estado Libre Asociado, al que don Pedro se refiere como el convenio que autoriza la creación del ELA. En este momento todavía el Estado Libre Asociado no existía, solamente se había autorizado esa carta orgánica, ese charter. Este discurso también se da a poco más de un mes antes de la Revolución Nacionalista de 1950, organizada por el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Sin más introducción, vamos a presentarles el audio. Estados Unidos mantiene aquí un sistema policíaco. A mí me da risa cuando los yanquis hablan de sistemas policíacos en nuestro gobierno. No hay un sistema policíaco como el sistema yanqui. Cada departamento de Estados Unidos tiene su propia policía. Y cada policía de eso puede arrestar a cada policía insular en Puerto Rico. Y a cada ciudadano en Puerto Rico que no sea policía. Y a cada juez en Puerto Rico. Y a cada fiscal en Puerto Rico, y a cada gobernador en Puerto Rico. Decidme bien si todo eso no es escándalo. Es decir, que las relaciones internacionales de Puerto Rico siguen intactas. La ley Jones sigue intacta. Me diréis, ¿y qué diablo es lo que se va a cambiar con la llamada Constitución esta? Pues, es posible que los jueces del llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico lo nombre el Ejecutivo de Puerto Rico, que un funcionario cualquiera lo nombre el llamado Gobierno de Puerto Rico. Eso es todo. Todas las leyes que el llamado Gobierno insular pase estará sujeto a revocación por el Congreso de Estados Unidos, como ahora. Eso sigue en pie. Un gran convenio. El convenio, amigos míos, el convenio aquel que cuando tú me das un chavo, tú coges dos. La ley del embudo. El convenio de que los puertorriqueños acepten la esclavitud política de Estados Unidos. Ese es el convenio. Es el único convenio que hay. Y por eso es que están tan afanados en unas nuevas inscripciones, en unas nuevas elecciones. Bueno, un movimiento tremendo. Pues todo el que se inscribe, lo primero que tiene que decir es que es ciudadano yanqui. ¿Por qué el Partido Nacionalista se opone a que ningún puertorriqueño se inscriba para votar? Es porque deja de ser puertorriqueño, porque renuncia él o ella a ser puertorriqueño. Los pipistas
Me dicen que eso es una engañifa y que ellos pueden coger a los yanquis de bobo, que ellos van a inscribirse, van a votar y cuando lleguen a las elecciones, ahí a Puerto Tierra, ellos se van a parar frente a Estados Unidos. Bueno, los bobos son los pipitas. Los yanquis están muy bien dirigidos. Ellos saben lo que están haciendo. Los pipitas no son tan sabios. Con toda la listeza que tienen, que yo les reconozco, para engañar a estos superbandidos de Estados Unidos. Ellos no pueden engañar a Estados Unidos. Hoy los pipitas se encuentran en la cogida del Chile. Bueno, escucharon a don Pedro Albizu Campos y ahora comenzamos con la compañera Sonia Rivera. Adelante, compañera. Buenas noches, compañeros panelistas y los demás compañeros. Para hablar del pensamiento de don Pedro Albizu Campos sobre el sistema colonial y las elecciones en Puerto Rico, tenemos que entender su pensamiento político. Don Pedro Albizu Campos, al igual que Betances y Corregel, entendió que a través de las elecciones no se podían lograr cambios. Se basó en la política de la no colaboración con el imperio. No reconocía la jurisdicción yanqui sobre Puerto Rico, señalando que el Tratado de París era nulo y que Puerto Rico fue invadido y ocupado militarmente en el 1898, violando el derecho internacional de todo pueblo a ser libre y soberano. Otro factor fue su visión del catolicismo, que impulsaba a los hombres hacia la acción política, al sacrificio y al martirio. Es aquí que se refleja la influencia de la lucha de Irlanda por su independencia. Don Pedro siguió el ejemplo de los patriotas de Lares y de los irlandeses en cuanto a la idea de la insurrección. Don Pedro estaba convencido de que con valor y sacrificio se lograría la libertad. Albizu Campos reconoció que desde el inicio de la invasión el imperio iba a imponer toda una estructura a través de la ley Foraker para imponer un gobierno civil, diseñando un sistema electoral para manipular y controlar al pueblo. Las elecciones se van a convertir en contiendas entre los partidos políticos que solo van a buscar ganar escaños, impulsar sus intereses personales y en el presente solamente administrar la colonia. Por tal razón, don Pedro va a llamar a las elecciones como la gran trampita. Señala que la ley John trae la guerra y las elecciones, pero también autoriza que los puertorriqueños se reúnan bajo la condición de que son ciudadanos de los Estados Unidos, determinando que solo hay una jurisdicción y soberanía, que es la del imperio sobre su colonia. Por tal razón, don Pedro llamaba a las elecciones como la urna es el ataúd del pueblo puertorriqueño. Y también la victoria de un puertorriqueño sobre otro es la derrota de la patria. Ambas citas son una crítica al sistema electoral, aunque la segunda ha sido malinterpretada por los reformistas para evitar la lucha ideológica. Aunque el Partido Nacionalista participa de las elecciones del 28 y del 1932, luego escoge el camino del boicot. Esta decisión fue debido a la ilegalidad del mismo sistema electoral y que Puerto Rico era un país intervenido militarmente y que todo poder está en manos del imperio. En el 1938 se funda el Partido Popular Democrático y en 1946 el Partido Independentista Puertorriqueño. Al igual que el Partido Popular, el PIB acepta la participación electoral y de llevar una lucha pacífica. Una posición contraria al Partido Nacionalista, quienes abogaban por la abstención electoral y que el pacifismo no era una opción. En el 1947 el imperio enmienda la ley Jones con la ley del gobernador electo, quien va a ser un títere del imperio y sigue siendo un títere del imperio. En el 1948 entra en vigor la ley de la mordaza y la ley 600 para que la colonia redactara su propia constitución, pero la cual va a estar subordinada a la del imperio y el surgimiento del disparate de lo que conocemos como el ELA. Don Pedro va a llamar a ELA como una farsa y señala que la ley John va a seguir intacta, la colonia seguía sometida bajo la bota del imperio. La agudización de la represión durante todo este periodo
demarcó la separación clara entre el Partido Independentista y el Partido Nacionalista. El PIB seguía pensando en las elecciones con mira de llegar al poder y entonces reclamar la independencia, un acto de sumisión ante el imperio. Don Pedro los llamaba los pipistas y le decía que participar de las elecciones era la acogida del siglo y cuestionaba, pero ¿cuál es todo este afán por una cosa ilusoria? En relación a él, Albizu sentenció que este sería un semillero de asimilistas. La historia le ha dado la razón a don Pedro, es un semillero de asimilistas. Hoy, a diferencia de los patriotas nacionalistas, los anexionistas, al igual que los autonomistas y los supuestos soberanistas y otros grupos, van suplicándole al imperio la estadidad o cualquier otro embeleco colonial como el ELA. El ELA ha mejorado la libre asociación, la república asociada, aceptando los proyectos plebiscitarios y de consulta que no nos llevan a nada. Hay otros que hablan de crearle una crisis al imperio, pero participando dentro de las reglas del régimen colonial contra el régimen colonial, asumiendo una posición legalista, aceptando la autoridad del imperio. Hasta se llegó a plantear en las elecciones del 2020 que el estatus no estaba en issue. A diferencia de don Pedro, que hablaba de crear una crisis al imperio, pero fuera del régimen y contra del régimen, no colaborando con el régimen, boicoteando el sistema electoral y llevando acciones revolucionarias. Señalaba que los que participan de las elecciones no entienden que cuando el imperio concede algo es porque les conviene y que para mantener el poder económico se requiere el coloniaje político en cualquiera de sus formas. Hoy tenemos la ley promesa, la junta dictatorial y seguimos viendo vigente la ley Jones. Podemos concluir que en ocasiones oponerse a las elecciones se basa en el fracaso y naturaleza del régimen colonial impuesto en Puerto Rico. Don Pedro estaba consciente del derecho que tiene todo pueblo de luchar por su independencia. Entendió que combatir al imperio era un acto de autodefensa de la violación de su derecho a ser libre. Albizu Campos rechazó cualquier reformismo, buscaba abolir la dominación imperial. Para don Pedro, las elecciones representaban la sumisión del ser puertorriqueño y reconocer la autoridad del imperio. Aquellos que participan de las elecciones, que hay la gran trampita de validar el coloniaje y mantenernos en el limbo. Aquí. Gracias, compañera. Muchas gracias. Muy fuerte, muy contundente, tremendo. Compañero Pablo, adelante, compañero. Bueno, la compañera hizo un análisis tremendo que resume muy bien la posición antielectoral de Albizu y de eso yo no puedo añadir tanto, ¿verdad? Porque ya lo dijo casi todo, pero sí me gustaría, ¿verdad?, poder ahondar en los motivos morales que llevaban a Albizu a tener esa posición, que se basan en su visión de mundo. Y para esto, ¿verdad?, ustedes ya lo saben, la compañera lo dijo, él fue, se podría decir desde cierto punto de vista, revolucionario en lo político, pero no fue revolucionario en lo religioso, porque él mantenía la fe católica y eso ayudó a que él tuviese esta noción de derecho natural que lo llevó a su lucha por la independencia. ¿Por qué? Porque él comprendía por el derecho natural el mal que era el coloniaje. Para exponer la naturaleza inmoral del coloniaje, les citaré parte de la encíclica Populorum Progressio del Papa San Pablo VI, cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una total dependencia que les impida toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana. Eso era, ¿verdad?, el coloniaje. O sea, implícitamente uno le puede aplicar esa descripción al coloniaje que estaba viviendo en Puerto Rico en esa época y que vive todavía. Albizu comprendió esa inmoralidad y por eso el propio derecho natural le permitía a él organizar a su pueblo para resistirse. Y la manera de hacer eso era a través de la independencia. ¿Por qué la independencia? Porque por motivos culturales, él entendía que Puerto Rico no se podía asimilar a una nación anglosajona y protestante como los Estados Unidos. En cambio,
Puerto Rico, una nación hispana y católica, debía, para mantener su propia identidad y cumplir su misión histórica para la recatolización del mundo, ser libre. Y por eso es que él decide luchar por la independencia y el medio era la no colaboración. ¿Y cómo era que no colaboraba? Como mencionó la compañera, por la lucha antielectoral, porque con el mal uno no debe colaborar, con el mal uno no debe colaborar. Y como no se debe colaborar con el mal, él entonces dice, no, yo no puedo estar con esta gente, tengo que organizarnos, tengo que organizar a mi pueblo para resistir de una manera que no colabore. Por eso él propone una asamblea constituyente para crear un gobierno legítimo que responda al pueblo, a la nación puertorriqueña y no Estados Unidos, y que exija la independencia frente a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos se negaba a negociar, él entonces, pues, él entonces haría ¿verdad? Estaría dispuesto a llevar la resistencia a sus últimas consecuencias. Que en la historia eso significó la guerra por la independencia que se dio en Jayuya en 1950. Y hoy día, 70 años después, hemos visto que, aunque fueron derrotados, los nacionalistas tenían razón, porque esa esclavitud que significó el coloniaje nos llevó a la decadencia moral de nuestro pueblo y nos ha mantenido sin posibilidades para desarrollarnos nosotros mismos. Por eso es que invitamos a estudiar más las ideas de Albizu Campos y proponemos un medio para hacerlo, la revista La Nación, que corre la Juventud Nacional, donde se pueden estudiar muchas de las ideas de Albizu Campos en varios de nuestros artículos. Gracias, compañero. Ahora el compañero José Gabriel Gómez. Adelante, compañero. No se escucha, compañero. Tiene que prender el audio. No. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas noches a todos. Gracias a los que me antecedieron. Y quisiera exponer un poquito más del pensamiento en cuanto al espíritu de la transmisión de don Pedro. Don Pedro, el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón porque al él hacer la advertencia, estaba hablando a la generación que estaba pasando para que dieran el mensaje más al frente. Y claro, eso se grabó de una forma que verdaderamente los que los descubrieron tienen un tesoro y todavía siguen teniendo un tesoro. Advertía de esa esclavitud mediante las elecciones y el sometimiento. Muchos han caído, pero muchos van a abrir los ojos y van a despertar la conciencia, del cual debe de hacerse en cada puertorriqueño un levantamiento hacia la libertad. Una libertad que está ahí, una libertad que está a las puertas. Escuchando a los compañeros, importantes datos históricos que nos hacen saber cuál es el camino que nosotros debemos de llevar. Esta información es importante porque nos da una educación y podemos argumentar, opinar y razonar y tomar las decisiones adecuadas. Y así como hablaba don Pedro, si nosotros entramos en ese juego, dejamos de ser puertorriqueños, por un sentido de que no somos yanquis, somos puertorriqueños, somos borincanos y tenemos unas raíces que debemos atesorar. Él atesoró mucho sus raíces dentro de su niñez, su juventud, y en el momento donde tuvo que ir a estudiar a un lugar que él no conocía y iba a conocer más.
personas lo impactaron en su pensamiento y en su forma de pensar y hablar y transmitir el mensaje. Ese mensaje que hoy en día debemos de emular todos. Aquel mensaje se debe de hacer bien y detalladamente, haciendo las acciones y esa acción directa que siempre y siempre nos van a decir y siempre debemos de hacer. Aquello que queda por comenzar, no lo dejemos para último, sino que comencemos en un buen tiempo y un buen momento. Espero que este análisis le lleve a la conciencia ese despertar que necesitamos todos hacer. Hay una lucha que hay que hacer y esa lucha tiene que ser un momento oportuno para dar el golpe y establecer la libertad para nuestro pueblo. Las elecciones no es el camino. La lucha y el boicot. Viva Puerto Rico libre. ¡Que viva! Que viva, que viva. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Ahora van a tener un turno de 1 a 2 minutos cada uno de los compañeros y compañeras para refutar, reaccionar, expresarse y pues hacer un cierre con la información y con las aportaciones de los otros compañeros, que ha sido muy buena y muy nutrida hasta ahora. Muy bueno. Adelante, compañera Sonia. 1 a 2 minutos de reacción. Tomando el último punto que trae José Gabriel, me parece fue José Gabriel, sobre el mandato, ¿verdad?, que tenemos nosotros como puertorriqueños y con nuestra patria, por la libertad de nuestra patria. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a citar voy a hacer una cita de don Ramón Emeterio Betances, que me llamó la atención cuando pienso en la figura de don Pedro Albizu Campos, que es la siguiente: los grandes no son grandes, sino porque estamos de rodillas. Levantemos. Don Pedro siguió el camino de Betances. Don Pedro nunca se humilló ni se arrodilló ante el imperio. El imperio lo enfrentó representando la dignidad y la conciencia de todo un pueblo. Don Pedro nos enseñó que la ruta a seguir era la vía revolucionaria y no la reformista en la participación electoral. Ahora nos toca a nosotros llevar esa lucha nacionalista a un nivel mucho más alto, como lo hizo Juan Antonio Corregel, Ángel Rodríguez Cristóbal, Filiberto Ojeda Ríos, entre otros. Los cambios tienen que venir del pueblo, de todos nosotros, luchando en la calle, recordando que no solo se lucha por nuestra independencia, sino que también tenemos que luchar por una mejor sociedad donde podamos erradicar todo tipo de lucha de clases. Y que viva don Pedro Albizu Campos y todo su legado a nuestra patria. Que viva. Gracias, compañera. Muy, muy bueno, muy bueno. Compañero Pablo, adelante. Tiene la palabra. 1 o 2 minutos de reacción. Adelante, discúlpame. Adelante. Pues nada, me siento consolado de que todos ustedes dijeron cosas que yo pensaba, ¿verdad?, que se debían discutir. Sony especialmente explicando cómo era que funcionaba en específico su pensamiento plan antielectoral y José Gabriel al mencionar algo bien importante también, que no podemos dejar de ser puertorriqueños. Eso es algo bien importante que por falta de tiempo, ¿verdad?, jamás y nunca iba a poder abundar en eso. Y nada, repito, ¿verdad?, lo que dije la otra vez. Tenemos que seguir estudiando el pensamiento de Albizu, dándolo a conocer a la juventud, pero no solamente a la juventud, a todo el mundo. Y es bien importante para entenderlo mejor, como dije ahorita, comprender sus fundamentos espirituales basados en la religión católica, ¿verdad? Y un sitio bueno que se está dando para
Ese tipo de estudio es la revista La Nación que corre la Juventud Nacional. Y ahí pueden encontrar más artículos donde pueden aprender más de este aspecto de la vida de Albizu. Con esto, ¿verdad? No quiero decir que estos artículos ¿verdad? Digan la posición oficial de la iglesia, ¿verdad? Tiene sus propios textos autorizados con su enseñanza, si quieren saber cuál es, los consultan, y Albizu Campo, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que Albizu hizo todo bien según el estándar del catolicismo, pero sí explica cómo el catolicismo influyó en su visión del mundo y en su vida política. Les invito a todos a leer La Nación. Gracias, compañero, muy bueno, agradecido. Muchas gracias, compañero. Compañero José Gabriel, un turno de reacción. Sí, un momento de reflexión y aquí cada cual aportamos un granito de arena y sabemos que este análisis, este círculo de lectura va a impactar a otras personas más. Don Pedro siempre ha impactado al nuevo, al viejo, al que está más en años, a todo tipo de personas, hasta los niños, porque él, en uno de los audios, él señalaba a los niños cómo estaban ahí jugando. Y así, y era muy observador en ese sentido, viendo cómo es que hay unas generaciones que se están levantando y hoy en día vemos este baile botella y baraja, que siempre está y siempre le presenta a la gente. Es bueno disfrutar, es bueno compartir con las personas, pero también hay momentos en los cuales hay que atender esta figura importante que es Don Pedro. Don Pedro, y no por decirlo, ¿verdad? Aunque nació en mi ciudad, ¿verdad? Natal, yo creo que si el que todo el mundo lo conocía, el que no lo conoce lo va a conocer más luego y más adelante. Y yo hice una vez un compartir a un libro a otros extranjeros y espero que esta persona haya leído el libro, que hay tantos de Don Pedro, y hoy en día hay algunos que no se consiguen, pero es muy importante que todas las personas aquí tengan por lo menos un libro de Don Pedro y lean a él y se empapen. Yo creo que sería muy interesante que la gente internalice a una persona como él y las personas que lo impactaron también. Sí. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias a todos los que han visto, a todos los panelistas por sus finísimas y muy buenas exposiciones. Gracias a los que nos están viendo por su atención. Estén pendientes a nuestras próximas lecturas y análisis de textos antielectorales. La fecha y la lectura estarán por anunciarse. Por favor, búsquenos en Facebook. Queremos recordarles que anunciarles que este próximo 25 de julio, como a través de muchos años ha hecho el Partido Nacionalista, e incluso el mismo Don Pedro, hay muchos muy buenos discursos de Don Pedro Albizu Campos que se dan desde Guánica. Pues este día 25 de julio, en Guánica, está convocando el Partido Nacionalista para el tradicional repudio y rechazo a la invasión yanqui que se hizo por Guánica. El Partido Nacionalista tiene una marcha desde la plaza de Guánica a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde tiene los actos políticos de los cuales va a participar también este frente antielectoral. Los invitamos a que participen este próximo lunes 25 de julio del 2022 en Guánica desde la 1 de la tarde. Muchas gracias nuevamente por su atención. Recuerden que somos el Frente Antielectoral. Pueden buscarnos en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Twitter, en las redes sociales, en Instagram también tenemos.
Muchas gracias por su atención y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches y que viva Puerto Rico Libre, que viva el BISU y que vivan los revolucionarios. Que viva la revolución. La revolución, muchas gracias a los compañeros. Sí, gracias a todos. Que vivan gracias los a todos. antiimperialistas, que viva Puerto Rico Libre, que viva Puerto Rico Libre. Que viva. Que viva.